es donde se da el campo de acción. ¿Cuántos alveolos tenemos? Alrededor de unos 300 millones de alveolos. ¿Cuál es el diámetro promedio que va a tener este tejido respiratorio? 0,2 milímetros. Estas paredes entonces alveolares son muy delgadas, como ustedes verán, para que atraviese el oxígeno y el dióxido de carbono. Ahora, los alveolos son una red de capilares que están interconectados entre sí. Por eso es una red. El flujo sanguíneo entonces fluye libremente, ¿no? Y entra en intensidad por la pared alveolar. Aunque con unos capilar. Entonces, aquí es donde se va a producir el intercambio, ¿no? De los gases. Ahora la membrana entonces se separa desde la cámara alveolar hasta capilar. Ahora vamos a lograr membrana respiratoria o membrana pulmonar. ¿Cómo está conformada entonces la membrana respiratoria o membrana pulmonar? Tiene un grosor aproximado de unos 6 micrómetros. La parte más ancha por acá, pero una cosa separada debe medir hasta unos 2 micrómetros. ¿Cuánto es el área total superficial de la membrana respiratoria? Unos 70 metros cuadrados. Ya que podríamos prácticamente tener un área de 7 o 10 metros, 70 cuadrados. La membrana respiratoria, si la pusiéramos al lado de cada globo, al lado de los ahora, el diámetro del capilar va a ser de aproximadamente 5 kilómetros más. ¿Para qué necesitamos este diámetro? Para que el cuerpo pueda claro, esta es la membrana respiratoria. Si ustedes observan, este es el alveolo, esta es la cámara aérea del alveolo y este es el capilar. En la cámara aérea, ¿dónde están los gases? En el capilar, ¿dónde está la sangre? Conformada por glóbulos rojos y líquidos plasmáticos. El glóbulo rojo tiene que definir desde el alveolo hasta el microciclo. Y el dióxido de carbono desde el microciclo hacia el alveolo, atravesar la membrana respiratoria. Si observamos esta membrana respiratoria, entonces está formada por 6 capas. Una primera capa es el líquido alveolar, donde las sustancias surfactantes. Luego tenemos al epitelio alveolar, las células epiteliales del alveolo, paredes alveolo. Luego está la membrana basal, que une, da sostén a las células epiteliales del alveolo. Luego está el intersticio, aquel intersticio es más claro, espeso, que es aquí en el centro. Luego aquí mide aproximadamente 6 milímetros, y aquí 2 milímetros. El intersticio va a variar. Luego, más hacia el capilar, tenemos la membrana basal del endotelio capilar. En esta membrana basal, son las que sostienen las células epiteliales. Finalmente está el endotelio capilar, las células endoteliales del capilar. Bien, esta es la membrana respiratoria. A través de esta membrana respiratoria
tiene que atravesar los gases. ¿Qué factores van a influir en la velocidad de difusión gaseosa a través de esta membrana? Para empezar, el grosor de la membrana. Cuanto más gruesa será la membrana, más dificultad va a haber en que atraviese los gases, ¿no? Al grosor fisiológico, entre 6 y 12 micrómetros, los gases atraviesan con menor facilidad. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si hay edema, si hay fibrosis? Entonces, la membrana puede engrosarse. Entonces, hay más dificultad para que atraviesen los gases. ¿Qué otro factor puede influir sobre la velocidad de difusión? El área superficial de la membrana. ¿Cuánto hemos dicho que es el área superficial? 70 metros cuadrados. Si disminuye el área superficial de la membrana respiratoria, desde luego va a haber menos superficie de intercambio. ¿Cuánto puede haber, por ejemplo, una disminución del área superficial? No hay una disminución como una papel, por ejemplo, la tuberculosis, cuando hay divertisis, cuando se forman cavernas, esas cavernas que se forman ya no vuelven o sea, cuando se forma una caverna se descubre el tejido pulmonar. Aunque se cure el paciente, ya no se va a volver a formar el tejido pulmonar. Queda sustituir al tejido pulmonar en las cavernas, un tejido fibroso. Y hemos perdido pedazo, parte del pulmón, parte de la superficie del intercambio de gas. También el coeficiente de difusión de gas en la membrana. Hemos visto que el dióxido de carbono es el gas que tiene el mayor coeficiente de difusión. Luego le sigue el oxígeno, y finalmente está el monóxido de carbono con 0,18. Otros gases que no tienen un coeficiente de difusión alto van a atravesar. Y finalmente, la diferencia de presión parcial del gas que el lado de la central. ¿Cuánto tiene que ser la presión parcial del oxígeno en el alveolo? ¿Cuánto debería ser? ¿Cuánto es la presión parcial del oxígeno? 104. Si disminuye la presión parcial, va a haber menos gradiente de presión, entonces menos gas va a pasar. De hecho, ya disminuye un 70% la presión parcial, ya no son pulmones, son los pasos pulmonares para redistribuir la sangre, para aprovechar en zonas de mayor intercambio, de mayor flujo. Bien, entonces, aquí siempre tiene que haber una presión parcial alta de oxígeno en el alveolo y una baja en el capilar. Normalmente la presión parcial de oxígeno en el alveolo es 104 y en el capilar 40, con una diferencia de 64 que favorece el paso. En el caso del dióxido de carbono, dióxido de carbono en el alveolo tiene una presión parcial de 40 milímetros de mercurio y en el capilar 45. Esa gradiente de 5 milímetros favorece el paso de dióxido de alveolo. Bien. Ahora, esta capacidad de difusión de la membrana respiratoria, esta capacidad de difusión de la membrana respiratoria se va a definir como el volumen de un gas que se difunde a través de la membrana respiratoria para una diferencia de presión parcial de 1 milímetro de mercurio. Así que presión. Fíjense, entonces, tanto el oxígeno, el dióxido de carbono y el monóxido de carbono, que son los gases que
circunden por la membrana van a tener capacidades de difusión diferentes, ¿no? El oxígeno va a tener una capacidad de difusión de 1 mililitro por minuto por cada minuto de mercurio de presión. ¿Sí? Esto desde luego puede aumentar o disminuir de acuerdo a las necesidades metabólicas del organismo. La capacidad de difusión del dióxido de carbono, en cambio, es de 400 a 500 mililitros por minuto por cada minuto de mercurio de presión. Recuerden, el dióxido de carbono tiene 20 veces más producción de difusión que el oxígeno. Por eso, cada milímetro de mercurio de diferencia va a ser también aproximadamente esa cantidad de oxígeno, dióxido de carbono que va a disminuir. ¿Cuál es la diferencia? La gradiente de presión entonces del dióxido de carbono, 5 milímetros de mercurio. Cada milímetro de mercurio entonces va a ser de dificultad cuántos entre 400 a 500 mililitros de dióxido de carbono. En cambio, en el caso del oxígeno, tiene la coeficiente de difusión menor. Vamos a ver que por cada milímetro de mercurio van a disminuir ya no 400, sino 21. Pero la gradiente de presión es mucho mayor. ¿Cuánto es? 64, ¿no? Y aquí la capacidad de difusión del monóxido de carbono es de 17 mililitros por minuto por cada milímetro de mercurio de presión. Es parecida a la capacidad de difusión que tiene entonces el oxígeno. Por eso que cuando estamos en un ambiente lleno de humo, rápidamente va a difundir el dióxido de carbono a través de la vía respiratoria, igual que el oxígeno, casi nos vamos a intoxicar en 2 veces porque ya podemos perder el conocimiento en un ambiente saturado de monóxido de carbono. Bien. Aquí están las, digamos, los coeficientes de difusión o la capacidad, la capacidad de difusión de los diferentes gases, tanto en reposo como en bien. Aquí termina este tema sobre la difusión de los ahora empezaremos con Aristóteles, el oxígeno y el dióxido de carbono. Primero hablaremos del transporte de oxígeno entre los pulmones a los tejidos. Ya sabemos que el oxígeno se mueve por difusión, ¿no? El oxígeno entonces, una vez que vendrá junto con la mezcla de gases atmosféricos de oro, va a difundir a través de la membrana respiratoria, que es un gas soluble, tiene un coeficiente de difusión alto, el coeficiente de solubilidad también alto, entonces va a difundir a través de la membrana respiratoria. Va a ir desde el alveolo hacia el capilar. La presión en el alveolo es mayor que la presión en el capilar, la presión parcial del gas. Vamos a hablar, una vez que el oxígeno está en el capilar, va a tener una presión parcial alta también. Y esta presión parcial alta del oxígeno en el capilar va a hacer que cuando el oxígeno llega a los tejidos difunda hacia el líquido un
intersticial, porque el líquido intersticial tiene una presión parcial de oxígeno menor a la capilar. ¿Sí? Y una vez que el oxígeno está en el intersticio, va a difundir hacia la célula, porque la célula, a su vez, tiene una presión parcial de oxígeno menor a la del intersticio. Entonces, el camino del oxígeno por las gradientes de presión que va entrando es desde el alveolo al capilar, del capilar al intersticio y del intersticio hacia la célula. Está claro, ¿no? Ahora, el dióxido de carbono, en cambio, va a tener un camino inverso. Desde la célula donde se produce la presión parcial del dióxido de carbono es alta, va a pasar hacia el intersticio, donde la presión es más baja. Pero el intersticio tiene una presión parcial más alta que la del capilar. Entonces, por difusión va a ir del intersticio al capilar. Y una vez en el alveolo, la presión parcial en el alveolo es menor que la del capilar. Entonces, el dióxido de carbono va a pasar al alveolo. Entonces, va a ser un camino inverso. De la célula al intersticio, del intersticio al capilar y del capilar al alveolo. Todo gracias a la gradiente de presión que va a ir encontrando en todo este recorrido, ¿no? Bien, ahora, entonces, fíjense, el transporte del dióxido de carbono del oxígeno va a depender de la parte de la difusión, de concentración, pero por otro lado también del flujo sanguíneo. Ya sabemos, si hay un flujo sanguíneo alto, va a llegar mucho oxígeno. Si hay un flujo sanguíneo pobre, va a llegar poco oxígeno, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando entramos en actividad física, que es lo que ocurre inmediatamente vasodilatación en los músculos, ¿no? ¿Para qué? Para que llegue mayor flujo sanguíneo, mayor cantidad de oxígeno hacia el músculo. ¿Está claro, no? Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre todo? Este es el alveolo. Aquí tenemos al alveolo. Este es el alveolo, la cámara aérea. Esta es la membrana respiratoria, ¿no? Que dice el epitelio alveolar, el intersticio y el endotelium. Y esto es el capilar. Entonces, el oxígeno tiene que atravesar la membrana respiratoria desde el alveolo hacia el capilar. Si ustedes observan, este es el extremo arterial del capilar pulmonar. Este extremo arterial del capilar pulmonar se pinta en azul. ¿Qué está trayendo? Sangre, cobre, oxígeno y rica en dióxido de carbono. Entonces, ¿cuánto es la presión parcial de oxígeno aquí? Es 40 milímetros de mercurio. ¿Y cuánto es aquí? 104. Entonces, la gradiente de concentración va a permitir la difusión intensa del oxígeno. Y vean, al terminar el capilar, en el extremo venoso del capilar, ¿cuánto tiene el capilar? 104. Ha igualado las presiones y entonces esta sangre que sale del capilar se va hacia las venas pulmonares con ¿cuánto? Con 104 milímetros de presión parcial de oxígeno, cargado de oxígeno. Los glóbulos rojos están llenos de oxígeno, entonces, al 100%. La hemoglobina 100% de oxígeno. Bien, si observamos esta gráfica, esta es una gráfica también de las cartesianas, se ve que de las 10
nos está mostrando qué cosa, la presión parcial de oxígeno en la sangre. Y el de las X nos está mostrando el tiempo, ¿sí? Pero si este es el tiempo, ¿en cuánto tiempo va a cargarse de oxígeno en la sangre? ¿Recuerdan cuando había dijimos de cuánto tiempo va a cargar en reposo? Cuando la sangre llega al capilar, en aproximadamente 0,8 segundos, en menos de un segundo. Si la sangre tarda en pasar todo el capilar 3 segundos, ¿ya? En un tercio del tiempo pasa la sangre por el capilar, ya se ha cargado de sangre o de oxígeno, ¿sí? El glóbulo rojo. Esto es un margen de seguridad enorme, ¿no? No se va a ningún glóbulo rojo sin cargar todo el oxígeno que necesita. Incluso cuando hay actividad física, ¿verdad? Va a tardar menos todavía, ¿sí? Porque va a haber mayor velocidad de flujo sanguíneo. Entonces puede ser que en menos tiempo, cargue 0,3 segundos, va a cargarse los glóbulos rojos, la hemoglobina de oxígeno, ¿no? Esto es muy rápido entonces. Y este intercambio, si ustedes recuerdan, la hemoglobina, ¿no? Digamos que el grupo hemo, este grupo hemo, ¿no? Es el que tiene el hierro en estado ferroso, que se tiene que unir con el oxígeno. Pero ¿qué pasa cuando la hemoglobina llega al capilar alveolar? ¿Qué está trayendo la hemoglobina? Está trayendo hidrógeno en vez de oxígeno, ¿no? Y otra hemoglobina también puede estar trayendo, ¿qué cosa? Bicarbonato, ¿sí? Entonces, para que el oxígeno se una a la hemoglobina, primero se tiene que liberar ¿quién? El hidrógeno y el bicarbonato. Tiene que haber una ruptura de estos enlaces y en especial el hidrógeno que está viniendo cargado de hidrógeno, está viniendo el glóbulo rojo, tiene que liberarse y recién el oxígeno se va a unir al glóbulo, ¿no? A la hemoglobina. Todo este mecanismo ocurre en fracción de segundo. Bien. En el ejercicio, desde luego, se requiere mucho mayor cantidad, o sea, mucho menos tiempo para que se cargue la hemoglobina, el glóbulo rojo. Ahora, una cosa que hay que tomar en cuenta. El 98% de toda la sangre que llega a la aurícula izquierda va a pasar por los capilares pulmonares. Pero hay un 2% de esta sangre que no pasa por los capilares pulmonares. Entonces diríamos que el 98% de la sangre que va a llegar a la aurícula izquierda va a tener 104 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno. Pero hay un 2% que desde las venas bronquiales va a llegar directamente a la vena pulmonar. Esas venas pulmonares no han pasado, esa sangre que está viniendo de las venas pulmonares, de las venas bronquiales, no, de las venas bronquiales a las venas pulmonares, esa sangre no ha pasado por los capilares.
alveolares, sino que ha hecho, ha ido a abastecer de oxígeno a su pulmón, al tejido pulmonar. Ese 2%, ¿cuánto de presión parcial de oxígeno tendrá? 40 milímetros de mercurio. Entonces, en la vena pulmonar, estas dos sangres se van a mezclar, ¿sí? Y, desde luego, ya la sangre que llega a la aurícula izquierda ya no va a tener 104 milímetros de mercurio. ¿Sí? ¿Cuánto va a tener? 95 milímetros de mercurio de presión. ¿Está claro? Entonces, es el trayecto entre el mercado y la aurícula izquierda va a disminuir la presión parcial de oxígeno por esa mezcla, ¿no?, de esta sangre que se conoce como flujo de derivación. Entonces, este flujo de derivación que viene de la circulación bronquial va a hacer que disminuya la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial. Y a la sangre arterial llega al corazón con 95 milímetros de mercurio, a la aurícula izquierda, luego al ventrículo izquierdo, luego a la aorta, ¿no? Y ya sale con esa presión parcial de oxígeno hacia los tejidos. Eso también hace que el 98%, perdón, que la hemoglobina estaba llena de oxígeno, ¿no?, al salir del pulmón. Ahora vemos que acaba de cantidad total de hemoglobina. Entonces ya va a haber una saturación de la hemoglobina menor, ¿sí? La sangre arterial que está saliendo desde el corazón, ¿sí? Aquí podemos ver eso. Fíjense cómo llega a la capilar alveolar con los 40 minutos de mercurio, sale de capilar alveolar con cuánto, con 104 milímetros de mercurio. Llega a las venas pulmonares, se mezcla con la sangre bronquial, con ese flujo de derivación que trae 40 milímetros de mercurio y cae la presión a 95. Y con esa presión se va a dirigir hacia los tejidos. ¿Está claro? Bien. Entonces ya estamos listos en la aorta, ¿no?, con la sangre arterial con 95 milímetros de mercurio de presión parcial. Ahora vayamos viendo hacia abajo. A ver, no sigan a las letras. La explicación que después van a leer. Pero fíjense, no me he adelantado. Entonces salimos de la aorta con 95 milímetros de mercurio. Avanza la sangre con la circulación, no va a cambiar, va a llegar a las arteriolas, no va a cambiar, a las megaarteriolas, no va a cambiar, a seguir con 95 milímetros de mercurio. Y cuando llega el capilar, fíjense, en el extremo arterial del capilar tenemos los 95 milímetros de mercurio. Pero en el capilar sí va a haber el intercambio. ¿Cuánto es la presión parcial de oxígeno en el intersticio? Esta es la presión parcial de oxígeno del intersticio. 40 milímetros de mercurio. 95 es en la sangre arterial. 95 menos 40, ¿cuánto tenemos? 55 milímetros de mercurio. Esta gradiente de presión que hace favorece entonces que el oxígeno se dirija hacia el intersticio, ¿no? Luego, ya estamos en el intersticio, tenemos esta gradiente de presión, 40 milímetros de mercurio. Perdón, sí, 40 milímetros de mercurio. Pero dentro de las células, ¿cuánto es la presión parcial? 23. Fíjense, es menor
Incluso la presión parcial de oxígeno puede ir de 5 a 23, no digamos 0, pero en algún caso podría ser incluso 0. ¿Cuándo? Cuando la célula está en un metabolismo intenso, que ni bien entra el oxígeno ya lo utiliza. Entonces no hay oxígeno, ¿no? Dentro de la célula. Entonces, cuando esté en reposo, todavía el oxígeno está siendo lentamente utilizado, pero en un metabolismo intenso va a desaparecer. Entonces aquí hay una gradiente de presión también que favorece que hacia dónde vaya el oxígeno, desde el intersticio hacia el interior de la célula. ¿Está claro? Entonces tenemos estas gradientes de presión, pongamos 23. Si es 40 menos 23, ¿cuánto tendremos? Gradiente de presión 17, por lo menos. Podríamos poner que puede haber más de 17, ¿no? Dependiendo de la actividad de la célula. ¿Está claro? ¿Cómo avanza? Entonces todo esto que se pone acá, tenemos un libro de referencia, las arterias, las intersticio, etc. Es mucho. Solamente veamos esta gráfica que es interesante. Es el efecto que tiene la velocidad de los flujos sanguíneos sobre la presión parcial de oxígeno en el líquido intersticial. La molécula de los flujos sanguíneos que atraviesa un tejido va a aumentar la presión parcial de oxígeno en el intersticio, porque va a agregar mayor cantidad de oxígeno, ¿no? Y ¿cuál va a ser el efecto de la velocidad del metabolismo celular sobre la presión parcial del oxígeno intersticial? Si la célula se utiliza para su metabolismo el oxígeno, y utiliza mucho oxígeno porque está en el incremento del metabolismo, entonces se va a reducir la presión parcial de oxígeno también del intersticio. Y bueno, entonces, si volvemos a este si las células están en 5 de presión parcial de oxígeno, aquí tenemos 40 de presión parcial de oxígeno, va a haber mayor gradiente de presión, entonces va a entrar más oxígeno. ¿Y con cuánto va a quedar el intersticio? Con menos, ¿verdad? De 40, va a quedar con menos de 40, va a disminuir la presión parcial de oxígeno del intersticio. ¿Y eso qué va a producir? Que vaya más oxígeno todavía desde el capilar hacia el intersticio, ¿no? Porque evidentemente se está consumiendo más. Y para abastecer esa mayor cantidad de oxígeno que está necesitando el intersticio, ¿qué va a hacer el capilar? No el capilar concretamente, pero ¿qué va a hacer la circulación? Va a producir una dilatación para que llegue un flujo sanguíneo mayor y llegue más oxígeno, ¿no? Porque fíjense, se está estirando, digamos, se está jalando más oxígeno por la necesidad de la célula que ha incrementado su metabolismo. Hay una gradiente más grande, más oxígeno, disminuye la presión parcial en el intersticio y hay una gradiente más alta entre el intersticio y el capilar. Entonces más oxígeno pasa desde el capilar hacia el intersticio, entonces tiene que llegar mayor cantidad de sangre llevando oxígeno hacia el intersticio, ¿no? Entonces eso es lo que va sucediendo. Y eso es lo que nos dice esta el consumo de oxígeno va a aumentar el flujo y va a aumentar la presión de oxígeno. Luego, ahora hablaremos de la disminución del dióxido de carbono.
En el caso del dióxido de carbono, va a ocurrir lo contrario. Ahora, recuerden que el dióxido de carbono difunde 20 veces más rápido que el oxígeno, ¿no? De hecho, la capacidad de difusión del dióxido de carbono es mayor, ¿verdad? ¿Cuántos? De 400 a 500 mililitros por cada milímetro de mercurio de presión. Del oxígeno, ¿cuánto es? 21 mililitros por cada milímetro de mercurio de presión. Entonces, la capacidad de difusión, la velocidad incluso con la que difunde el dióxido de carbono es mucho más rápido que la del oxígeno. Bien, ¿cuánto de dióxido de carbono, cuál es la presión parcial del dióxido de carbono en la célula? Porque sabemos en la célula en este caso, ¿no? Porque es donde se produce. Las células van a tener una presión parcial de dióxido de carbono de 46 milímetros de mercurio. El intersticio tiene 45 milímetros de mercurio. 46 menos 45, ¿cuánto es? 1. Ese 1 milímetro de mercurio va a favorecer que salga el dióxido de carbono hacia el intersticio. Ahora bien, en el alveolo se queda el dióxido de carbono y con cuánto de presión parcial de dióxido de carbono está teniendo la sangre arterial. Con 40 milímetros de mercurio de presión parcial de dióxido de carbono. 40 milímetros. Y en el intersticio, ¿cuánto está? 45. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El dióxido de carbono va a salir hacia el capilar. ¿Y con cuánto va a quedar el capilar? Con 45. Se van a igualar estas dos presiones y entonces el capilar, este es el extremo venoso, ¿sí? Ya la sangre venosa se va a ir con 45 milímetros de mercurio de presión parcial de dióxido de carbono, ¿no? Eso es lo que tenemos en todos estos. Ahora, llegaremos al alveolo. ¿Recuerdan la anterior gráfica? Hemos visto que entonces llega la sangre venosa. Por el extremo arterial, en este caso ya del capilar alveolar, va a llegar la sangre venosa. ¿Rica en qué? En dióxido de carbono. Si vemos entonces la anterior diapositiva, ¿cuánto era la presión parcial del dióxido de carbono? 45 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cuánto es aquí? 45. Y si recuerdan, ya hemos hablado también de las presiones parciales de los gases en el alveolo. La presión parcial del dióxido de carbono en el alveolo es de 40 milímetros de mercurio. Entonces, el dióxido de carbono va a difundir a través de la membrana respiratoria hacia el alveolo por esta gradiente, 45 menos 45 milímetros. Entonces va a salir el alveolo hacia el dióxido de carbono hacia el alveolo, ¿no? También, si ven la gráfica de abajo, esta de aquí, que es la misma que hemos visto hace rato, solo que la otra era invertida, ¿no? Era el oxígeno. Aquí podemos observar que también la otra era del oxígeno porque cargaba oxígeno, aquí está descargando dióxido de carbono. En cuanto, fíjense, si observamos el tiempo, la sangre ya se va sin, o sea, ya descargado, ya eliminado todo el dióxido de carbono que tenía que eliminar, cuanto antes, también aproximadamente unos 0,8 segundos.
¿no? Ni siquiera atravesado todo el capilar y ya no tiene dióxido de carbono, o sea, ya ha eliminado todo lo que tenía que eliminar. Y aquí todavía es más espectacular. ¿Por qué? Porque el glóbulo rojo llega al alveolo con la hemoglobina trayendo hidrógeno. ¿Sí? Y el dióxido de carbono está llegando con este hidrógeno que está en la hemoglobina y con el resto, oxígeno, podríamos decir, y el carbono, ¿sí?, que está en el bicarbonato. ¿Sí? Bicarbonato. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces? El bicarbonato está en la sangre, en el plasma. El bicarbonato tiene que entrar al glóbulo rojo cuando llega al alveolo. Una vez que está el bicarbonato en el glóbulo rojo, se une, el hidrógeno se libera y se une al bicarbonato y se forma ácido carbónico. Luego, ese ácido carbónico, gracias a una anhidrasa carbónica inversa, se va a dividir en dos. ¿En qué? En dióxido de carbono y agua. El agua se va a quedar en el glóbulo rojo. ¿Y quién va a salir? El dióxido de carbono. Más espectacular todavía, ¿no? Porque toda esa reacción bioquímica tiene que ocurrir en estos segundos, fracciones de segundos, al momento en que está pasando el glóbulo rojo o el alveolo. Primero tiene que liberarse el hidrógeno, porque si no se libera el hidrógeno, no hay cómo se forme el ácido carbónico. ¿Y quién va a liberar el hidrógeno? El oxígeno. El oxígeno lo va a desplazar. Bien. También entonces una disminución del flujo sanguíneo, disminuye el flujo sanguíneo desde el valor normal, va a aumentar la presión parcial del dióxido de carbono. Si disminuye el flujo sanguíneo, hay menos flujo sanguíneo en los tejidos, va a aumentar la concentración del dióxido de carbono. Tiene que aumentar el flujo sanguíneo para llevarse ese dióxido de carbono. ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando ocurre esto, inmediatamente el organismo como reacciona con una taquicardia, ¿no? Aumenta la frecuencia cardíaca, la concentración, el dióxido de carbono, se ha eliminado inmediatamente. Si disminuye el flujo, va a aumentar la concentración de dióxido de carbono. Un aumento del flujo va a provocar la disminución. Y por otro lado, el aumento del metabolismo. Si aumenta el metabolismo en la célula, va a aumentar la concentración del dióxido de carbono. Si ustedes ven estas relaciones con el flujo y el metabolismo, son inversas, ¿no? Del oxígeno con el dióxido de carbono. Cuando aumenta el metabolismo hay menos oxígeno en la célula, pero hay más dióxido de carbono en la célula del intersticio. Cuando aumenta el flujo, puede haber más oxígeno, menos dióxido de carbono. Si disminuye el flujo, hay menos oxígeno y más dióxido de carbono. ¿Está claro? Bien. Ahora veamos la función de la hemoglobina en el transporte de oxígeno. El 97% de oxígeno se va a transportar entonces desde los pulmones hacia los tejidos en combinación con la hemoglobina. Un 3% se transporta disuelto en el plasma, ¿sí? Los líquidos de la sangre y el propio líquido intracelular del glóbulo rojo que está
pero no unido a la hemoglobina. Ahora, en el caso de la combinación del oxígeno con la hemoglobina, el oxígeno va a formar un enlace, una unión laxa, un enlace débil, ¿sí? Reversible con la hemoglobina. Esto quiere decir que el oxígeno se une mediante enlaces químicos a la hemoglobina y luego se libera. ¿Sí? Por eso es reversible. Gracias a enlaces débiles, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que favorece la unión del oxígeno con la hemoglobina? La alta concentración del oxígeno. Cuando hay una concentración alta o una presión parcial de oxígeno alta, entonces se va a unir a la hemoglobina. Si la presión parcial de oxígeno es baja, se va a liberar. Entonces, ¿dónde la presión parcial de oxígeno es alta? En el capilar alveolar. Vean cuánto es ahí. 104 milímetros de mercurio. Esto favorece entonces que el oxígeno que ingresa al glóbulo rojo desplace por mayor concentración al hidrógeno que está unido a la hemoglobina. Entonces va a desplazar al hidrógeno y va a crear un enlace débil, ¿no? Luego, ya sabemos, el hidrógeno se va a unir al bicarbonato y va a formar el ácido carbónico y todo lo demás, ¿no? Ahora, y desde entonces el capilar alveolar va a viajar el oxígeno unido a la hemoglobina y va a llegar a los tejidos. Y en los tejidos, al pasar por los tejidos, la presión parcial de oxígeno empieza a bajar desde 95, en la que llega hasta cuánto, que sale en el extremo venoso, 40 milímetros de mercurio. Entonces, paulatinamente el oxígeno se empieza a liberar, porque la presión parcial baja de oxígeno favorece que estos enlaces se rompan, ¿sí? Empiezan a romper, y entonces el oxígeno empieza a salir del glóbulo. ¿Sí? Y más bien, ya en los tejidos, ¿quién ocupa este lugar? El hidrógeno. Porque justamente al salir del tejido, al entrar al capilar, ¿qué le ocurre al dióxido de carbono? El dióxido de carbono ingresa al glóbulo rojo. Y en el glóbulo rojo se une al agua del glóbulo rojo gracias a la amigrasa carbónica y forma ácido carbónico. Como el ácido carbónico es un ácido débil, libera un hidrógeno. Ese hidrógeno va a desplazar o va a ocupar, no va a desplazar, va a ocupar el sitio que está dejando el oxígeno, porque está, ¿no ves? El oxígeno se está liberando y está quedando vacío este sitio, ¿no? Entonces ese hidrógeno va a ocupar este sitio. ¿Y qué más va a quedar? Bicarbonato. El bicarbonato sale del glóbulo rojo en un contratransporte con el cloro, ¿no? El cloro ingresa al glóbulo rojo y sale el bicarbonato hasta llegar otra vez al alveolo. Entonces, aquí hay todo este mecanismo también, ¿no? Que a una presión, conforme va disminuyendo, conforme va disminuyendo la presión parcial de oxígeno, el hidrógeno va ocupando el espacio del oxígeno en la hemoglobina. ¿Sí? Bien. Ahora, tenemos la curva de disociación oxígeno-hemoglobina. Si hemos entendido esto de que el oxígeno se une a la hemoglobina con una presión parcial de oxígeno alta y se libera cuando hay una presión parcial de oxígeno baja,
es fácil de entender esta curva, que es la curva de disociación oxígeno-hemoglobina. Vean, en el eje de las 10 tenemos la saturación de oxígeno en la hemoglobina. ¿Cuánto es la saturación de oxígeno en la hemoglobina? 97% en porcentaje, ¿no? El 97% de la hemoglobina está saturada, está ocupada por el oxígeno. Y en el eje de las X tenemos la presión parcial de oxígeno en la sangre, ¿no? Este es un gráfico, digamos, un poco al revés. Sí, ¿no? Primero, ¿dónde vamos a empezar leyendo? Aquí, este gráfico. Si observamos que el oxígeno del alveolo sale a una presión parcial de 104 milímetros de mercurio, ¿sí? Y luego ya en la a nivel de la aurícula izquierda y en toda la circulación sistémica, ¿a cuánto va a bajar? A 95. Entonces, fíjense, a 95, no, esto es, pero bueno, vamos aquí, a 95 milímetros de mercurio de presión, hasta donde se pueda, pero hasta ahí. ¿Cuánto de saturación de oxígeno tenemos? O saturación de la hemoglobina por el oxígeno. 97, ¿no? Bien. Entonces, con esa saturación de oxígeno llega ¿a dónde? A los tejidos, ¿sí? Una vez que estén los tejidos, ¿verdad? Va a ingresar y va a empezar a reducir, ¿no? ¿Qué cosa? La presión parcial de oxígeno, porque se va a empezar a liberar el oxígeno de la hemoglobina. Va disminuyendo la presión parcial de oxígeno de la sangre arterial, hasta llegar a ¿cuánto? A 40 milímetros de mercurio. Y entonces, si vamos sobre los 40, vamos a encontrar que ¿cuánto por ciento de la hemoglobina está todavía saturada de oxígeno cuando sale del capilar sistémico? 70%. O sea, de todo el oxígeno que lleva la hemoglobina, apenas un 25% se queda en los tejidos. El 70% va a otra vez ir hasta el alveolo, ¿no? Ese es también un factor de seguridad, ¿no? Es un gran factor de seguridad, ¿no? De seguridad que tenemos para que, de todas maneras, si hay, ¿no?, deficiencias de oxígeno, se puede ir liberando más oxígeno desde la hemoglobina. No es que la hemoglobina entrega todo el oxígeno y se queda sin nada. Si eso ocurriera en cualquier situación en la que no tenemos la disponibilidad de oxígeno, no tenemos dificultades para respirar, o no podríamos tampoco contener la respiración por un largo rato, porque ya los glóbulos rojos quedarían también vacíos, ¿no? Quedamos sin un peso por el bolsillo a fin de mes. No, la hemoglobina tiene se queda en caja de ahorro, de ahí saca, ¿no? Le hace falta. Entonces, tenemos ese porcentaje de saturación, desde el 75%, ¿no?, de saturación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí tenemos esta otra gráfica, que tiene que ver con la cantidad máxima de oxígeno que se puede combinar con la hemoglobina y que se puede liberar el oxígeno de la hemoglobina en los tejidos. ¿Cuántos gramos de hemoglobina hay? 15 gramos por cada 100 mililitros de sangre, y eso lo vimos en la clase anterior. Estamos hablando de glóbulos rojos, ¿no? Recuerden que este dato puede ser muy interesante para usar sangre.
La sangre entera, porque los glóbulos rojos, no hay una concentración de glóbulos rojos que bueno, pero ahora, hemos dicho que cada gramo de hemoglobina se combina con 1.34 mililitros de oxígeno, ¿o no? En la mujer, pues, en el hombre es alrededor de 20 mililitros. Y en la mujer, como tiene 14, va a ser alrededor de 19, ¿no? Entonces, bien, entonces, tomaremos en cuenta los 15 gramos. Entonces, cada gramo de hemoglobina se combina con 1.34 mililitros de oxígeno. 15 gramos van a ser entonces 20.1 mililitros. Aquí los vamos a llamar 20 volúmenes, ¿ya? Por 100. Entonces vean, y esta es la misma curva de disociación de la hemoglobina. También podemos ver aquí a la derecha, ya a la derecha de las 10 también, pero a la derecha, porque a la izquierda que teníamos la saturación de la hemoglobina. Pero fíjense ahora aquí a la derecha, aquí ya están los volúmenes por ciento. ¿Cuántos volúmenes por ciento se van a quedar a nivel de los tejidos? ¿Cuántos volúmenes? 14.4, ¿no? Pero en realidad, fíjense, cuando llega a los tejidos, tiene 19.4 volúmenes de oxígeno. Y cuando se va, tiene 14.4. Entonces, ¿cuántos volúmenes habrá dejado? Aquí esto y con esto llega a los tejidos. 19.4. Y se va con 14.4. ¿Cuántos ha dejado? Sí. Y vean, se fue con cuántos volúmenes. Con 14, con harto oxígeno, ¿no? Este es un oxígeno de reserva, ¿no? Este es el oxígeno en calidad de reserva. Que se está elevando la hemoglobina, que no ha liberado los tejidos, pero que podría liberar en caso de necesidad. Bien, aquí podemos observar eso, ¿no? De los volúmenes, ¿verdad? Si con la sangre arterial que tiene una saturación del 97%, tenemos 19 mililitros de oxígeno que llega a los tejidos. Al pasar por los tejidos se reduce a 14.4. Entonces, ¿cuánto está quedando? 5 volúmenes, 5 mililitros de oxígeno. Está dejando los 100 mililitros de sangre que tienen los 15 gramos de hemoglobina, ¿no? Bien. Desde luego que esto puede aumentar. Bien, ahora, ¿qué factores pueden desplazar la curva de disociación de la hemoglobina tanto a la derecha como a la izquierda? Si la sangre es ligeramente ácida, por un grado de 7.2, se va a desplazar hacia la derecha, ¿sí? Hacia la derecha. Pero si se vuelve alcalina, se va a desplazar un tanto hacia la izquierda. Quiere decir, si se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda, puede haber mayor concentración. Si es ácida, va a haber menos concentración de oxígeno, ¿no? Menos saturación de oxígeno. Si se desplaza a la izquierda, más oxígeno. Además, otros factores pueden desplazar hacia la derecha, no solamente el dióxido de carbono, el propio hidrógeno, que es ácido, ¿no? Es el hidrogenión, precisamente, el que determina el pH, va a desplazar hacia la derecha, igual que el dióxido de carbono. El propio dióxido de carbono
un aumento de la temperatura, un aumento de la concentración de 2,3 glucosilicilato, que es también bioquímicamente poder, es un componente del hidrógeno rojo, ¿no? Bien. Ahora, cuando el oxígeno llega a las células, sirve para estas producen para el metabolismo. Entonces, ¿cuál es el efecto entonces de la presión parcial de oxígeno a nivel de la célula? Hay cuanto mayores digamos el metabolismo y más la utilización de oxígeno por la célula, va a disminuir la presión parcial de oxígeno. Eso está claro, lo hemos visto, ¿no? No solo va a estar 23, puede llegar a estar en 5 en metabolismos altos, e incluso en un metabolismo tan intenso como por ejemplo en los hipertiroideos. En los hipertiroideos fácilmente puede llegar a 0 la presión parcial de oxígeno, a tal punto que entra el oxígeno e inmediatamente desaparece el oxígeno. O sea, que es utilizado en las reacciones bioquímicas para la formación de ATP, ¿no? Bien. Ahora hablaremos del transporte de dióxido de carbono en la sangre. En condiciones de reposo normales se transporta 4 mililitros de dióxido de carbono en cada 100 mililitros de sangre. ¿Cuánto de oxígeno transportábamos? 20, ¿no? En cambio de dióxido de carbono, ¿cuánto ha sido? 4 solamente. O recuerden la velocidad de difusión, el coeficiente de solubilidad, ¿no? Es más liposoluble el dióxido de carbono, si hay condiciones anómalas, ¿qué quiere decir esto? Cuando hay alteraciones de las respiratorias, cardíacas o el metabolismo, también puede aumentar la concentración de dióxido de carbono. Y se puede transportar mucho más dióxido de carbono que el propio oxígeno. Puede aumentar muchísimo el dióxido de carbono. Una cosa que hay que considerar con el dióxido de carbono es que el dióxido de carbono no es un gas que solamente se produce como desecho del metabolismo y hay que eliminar, sino que este dióxido de carbono, por estas reacciones bioquímicas que se dan para su eliminación, además participa del equilibrio ácido-básico como bicarbonato. Entonces, un mecanismo importante de regulación del equilibrio ácido-básico de la sangre es la transformación del dióxido de carbono en bicarbonato. Si no hubiera eso, ¿ya? Habría un grado de acidez en la sangre venosa altísimo, porque el dióxido de carbono va a acidificar la sangre. Pero como no se transporta el bicarbonato al dióxido de carbono como dióxido de carbono, sino la mayor parte del dióxido de carbono se transporta como bicarbonato, participa de la célula de sangre. ¿Cuánto por ciento de el dióxido de carbono se convierte en bicarbonato? El 70% del dióxido de carbono se convierte en bicarbonato. Solo un 23% se transporta como dióxido de carbono libre y un 7% como carboxihemoglobina. Incluso va a ocupar a la hemoglobina en el mismo sitio que el oxígeno puede transportar.
transportar, ¿no? Ahora, entonces, el dióxido de carbono sale de la célula como dióxido de carbono, pero después inmediatamente ya ingresa al plasma, empiezan las reacciones bioquímicas que van a dar lugar al transporte con el bicarbonato. Tenemos el esquema que nos va a mostrar cómo va a funcionar el transporte de bicarbonato. Esta es la célula, sale el dióxido de carbono. El dióxido de carbono puede ser transportado como dióxido de carbono a través de la sangre, ¿no? Esto es un 23, un 7%, luego puede ingresar y unirse a la hemoglobina, ¿sí? Un 23%. Luego puede, y esta es la mayor parte, el 70%, unirse al agua. La anhidrasa carbónica se va a convertir en bicarbonato. Pues en ácido carbónico, el ácido carbónico va a liberar el hidrógeno, este hidrógeno se va a unir a la hemoglobina y el bicarbonato sale en un contratransporte con el cloro. ¿Sí? Y desde aquí entonces el bicarbonato va a viajar por el plasma. ¿Va a llegar a dónde? Al alveolo. En el alveolo, entonces, ¿ya? Vamos a tener las reacciones inversas. El bicarbonato va a ingresar también en contratransporte con el cloro. El cloro va a salir y va a entrar el bicarbonato. Adentro, el bicarbonato se va a unir al hidrógeno, que ya va a ser desplazado por el oxígeno de la hemoglobina. ¿Sí? Ya el hidrógeno está libre. Entonces va a formar ácido carbónico. Una anhidrasa carbónica inversa va a ionizar y las va a convertir en agua y dióxido de carbono. El dióxido de carbono va a salir y ahora se va a dirigir ¿a dónde? Al alveolo. ¿O no? ¿Sí? Como hemos visto en los otros gráficos. También la hemoglobina va a liberar el bicarbonato, el dióxido de carbono que estaba unido. Y ese dióxido de carbono va a salir hacia el alveolo, ¿no? Entonces, este es el transporte de bicarbonato, de dióxido de carbono, desde los tejidos hasta el alveolo. Como ustedes verán, para el transporte del oxígeno, el glóbulo rojo y la hemoglobina son esenciales, pero para el transporte del bicarbonato son una pequeña parte del porcentaje, el 23% del bicarbonato va a ser transportado por la hemoglobina. La mayor parte del bicarbonato viaja por el plasma, ¿no? Por el dióxido de carbono por el plasma, pero no como dióxido de carbono, sino como bicarbonato. Y este es un elemento importante, porque si viajara como dióxido de carbono, les reitero, crearía una acidez enorme en la sangre. Pero viajando como bicarbonato, ¿qué hace? Contrarresta la acidez, ¿sí? Y hace un equilibrio, ¿no? Es un amortiguador. Ya sabemos que el bicarbonato es un amortiguador. ¿No? Mañana vamos a hablar también un poquito del equilibrio ácido-básico y vamos a ver cómo la
alcalosis y la acidosis respiratoria, ¿por quién están determinadas? No por el bicarbonato, sino por el CO2, ¿no? Por el dióxido de carbono. En cambio, la alcalosis metabólica sí tiene que ver con el hidrógeno y en especial con el bicarbonato. ¿Sí? Si encuentro que hay una alta concentración de dióxido de carbono, yo voy a pensar que es una acidosis respiratoria, ¿no? Claro, si es poca la concentración de bicarbonato, es una acidosis metabólica. Bien. Entonces, creo que también tenemos entonces una curva de disociación de dióxido de carbono, ¿no? También, entonces, vamos a ver que aquí ya de dónde vamos a tomar en cuenta esta curva al salir de los tejidos, no de los alveolos, sino al salir de los tejidos. ¿Con cuántos volúmenes por ciento sale el bicarbonato de los tejidos? Con 50 volúmenes por ciento. ¿Sí? Aquí ya no es una curva de disociación de la hemoglobina, sino es la curva de disociación de la sangre. ¿Ya? Cuando el bicarbonato pasa al dióxido de carbono a la hidrógeno. De los tejidos sale con 50 volúmenes. ¿Cuántos volúmenes va a dejar en los tejidos? 5 volúmenes. ¿No? Y luego, perdón, va a dejar, de los tejidos sale por 52 y de los alveolos se van por 50. La saturación, entonces, con la presión parcial del bicarbonato en la sangre al salir de los tejidos es de 45 y al llegar a los alveolos es de 40. Presión parcial pierde. ¿Y cuántos volúmenes va a dejar? Bien. Ahora, ¿cuáles son las variaciones de la acidez de la sangre durante el transporte del dióxido de carbono? La sangre arterial, entonces, tiene un pH de 741, en cambio la sangre venosa, ya no se recomienda 737. Normalmente se dice 140, 135. Entonces, cuando el dióxido de carbono se libera, se elimina hacia el pulmón, baja la acidez. Ese dióxido de carbono va a darle la acidez a la sangre. Bien, aquí quedamos.